Muy buenos días, bienvenidos a En Equilibrio. Hoy día tenemos a una invitada que es la gerente general o country manager de Kimberly-Clark en Chile, Carolina Valdivieso. Carolina, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y en este programa, la verdad, no me he perdido ningún capítulo. Así que espero que todos los gerentes de recursos humanos al menos lo vean. Qué bueno, pues. Muchas gracias. Estamos con un problema en el panel bien especial, porque nos han llamado la atención de que cuando nosotros tenemos invitadas mujeres que son buenas mozas, les decimos que son buenas mozas y nos dicen que eso es lo menos profesional que pueda haber, que atentan, pero nosotros lo hacemos de una manera completamente inocente por destacar la importancia de las mujeres de nuestro país, y hemos llegado al consenso de que por lo menos comentarle a la Carolina, que aparte de ser la gerente general de una importante empresa multinacional, es una mujer estupenda también, por lo menos eso se lo vamos a mencionar. Así que aunque nos reten los que nos retan, pero no podemos dejar de mencionarle que es una mujer muy guapa, aparte de ser una mujer muy inteligente y la gerente general de una importante compañía. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar de qué es lo que hace Kimberly-Clark para ser reiteradamente a nivel mundial y en Chile una empresa que está dentro de los primeros lugares de los rankings de clima, que está en los rankings de empresas éticas, en los rankings de innovación. El domingo pasado conversábamos acerca del rol del líder, hablábamos del rol del líder en el metro cuadrado, el rol del líder en la cercanía, la preocupación. ¿Qué es lo que hace, Carolina, una empresa, pero ya desde el punto de vista un poco más de arriba, de las prácticas, las políticas, de su enfoque, para construir este tipo de organizaciones virtuosas? Mira, yo creo que lo primero es el compromiso absoluto del directorio. En este caso, Kimberly-Clark, como tú bien dijiste, a nivel global, es una empresa que una de las cosas más importantes son las personas. Entonces, la verdad existe una total preocupación y una preocupación real. Yo no creo que sea una preocupación de solo, mire, preocuparse de las personas trae excelentes resultados. Perfecto. Sino que una preocupación real de cómo estás tú, qué proyecciones tienes, cómo está tu familia. Y eso, la verdad, se manifiesta desde el board mundial hacia abajo. Esa preocupación genuina que tú mencionas, vamos a ver en qué se traduce. Pero antes de eso, ¿por qué? ¿Por qué tienen esa? ¿Dónde nace? Porque también es muy interesante saber por qué una empresa de este tipo, un monstruo, un gigante, con 175.000 trabajadores, con marcas muy importantes, de mucho afecto, como Kotex, como Haggis, ¿por qué? ¿De dónde le nace esto de preocuparse genuinamente por las personas que trabajan en la compañía? Porque al final yo diría dos cosas. Uno, la misión de la compañía y la visión es hacer más simple a través también de nuestros productos la vida de las personas. Nosotros somos una empresa que acompañamos desde que tienen guaguas, digamos, hasta que las personas dejan la vida, hasta tenemos pañales hasta de adultos. Entonces vamos acompañando en toda la vida y vemos que a través de nuestra visión y nuestra misión es hacerle más simple la vida a las personas. Y es lo mismo, entonces al final, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestros propios empleados? O sea, habría una disociación absoluta entre nuestra visión y las personas que trabajan adentro de la compañía. Perfecto. Las voces que ustedes escuchan al lado son de nuestros panelistas, a quienes no he presentado, pero hasta ahora lo voy a hacer. A Francisco Almanet. Gracias. Sí. Bienvenido, Francisco, una vez más. Nosotros, Carolina. Y Javier Arrázabal. Bienvenido, gracias, Javier. Muchas gracias por estar acá. El gusto de siempre. Así que bueno, con este distinguido panel vamos a seguir conversando estas cosas. Carolina, ¿qué hacen en el día a día? Cuéntame un poco tú como gerente general, en tu escritorio, con tu equipo de trabajo. ¿Qué decisiones toman que produzcan los efectos que estás buscando? Primero, yo te diría que buscamos personas que sean totalmente muy integrales. Personas que no solo trabajen, sino que también tengan vida personal. Que creo que lo han mencionado también en otros panelistas. La verdad que les guste o hacer deporte, o cocinar, o tocar una banda. Y la verdad siempre potenciamos también esas cosas. O sea, nosotros tenemos la banda que organiza, la que canta la comida de fin de año, es interna. Por ejemplo, con mi familia hemos cruzado el cruce por Chile de Portillo a Valparaíso y ha sido un grupo de la compañía, un running, y vamos todos y mis niños también están durmiendo y participando, un saco de dormir, etcétera. Entonces, yo te diría que al final lo pasamos bien trabajando. También nos preocupa, yo conozco, por ejemplo, no sé, la señora Vero, que nos lleva el café a todos, y conozco, digamos, a su mamá, o sea, no, todo, digamos, su vida personal también. Entonces,
La verdad, yo te diría que lo pasamos realmente bien trabajando. Ahora, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar arriba en ranking de cultura, etcétera, y también hemos partido de abajo, o sea, hemos tenido distintas temas. ¿Y por qué? Quizás. ¿Por qué se produce? ¿Por qué? Porque al final las personas van cambiando, los líderes van cambiando, y uno, tú mismo, y bien lo dijiste, virtuoso, esto también tiene que ir cambiando, digamos, en el tiempo. Entonces, lo que te hace feliz a ti, quizás no hace feliz a Javier, etcétera. Entonces, las organizaciones también tienen que encontrar ese punto de equilibrio en términos de vía laboral, vía personal, y también dónde está la felicidad de las personas. Entonces, hay cambios que hay que ir haciendo y hay que ir siendo bastante flexible. Y para eso yo te diría que hay dos cosas que para mí son extremadamente importantes. La comunicación. Si no hay comunicación, y la comunicación hay, la verdad, yo diría, nosotros también nos cuesta muchísimo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, reuniones semanales de comité de gerencia todos los días lunes. Todos los días martes se baja toda la información completa. No se guarda absolutamente nada de la información y se traspasa a toda la organización entera. Pero ahora está hablando de comunicación, y nosotros en el programa pasado hablábamos de lo importante que en la comunicación no es monodireccional, sino que es bidireccional. Ahí viene. Y escuchar, cuéntanos de eso. Por eso, entonces primero se va comunicando, digamos, en qué estamos, la estrategia y por qué, porque uno tiene que entender qué está pasando. Y lo segundo es que se hacen también reuniones, muchos, como desayuno y reuniones bastante más informales, en las cuales tú puedes presentar, oye, no me gusta esto, sí me gusta esto. Bueno, y aquí viene, yo diría, la clave. La clave es que todas las personas tienen que participar y hacer cambiar. Si tú tienes una organización en el cual solo el gerente o el gerente de recursos humanos o tal gerente cambian, acá la verdad, si tú entras a mi oficina y me dices, por ejemplo, como pasó el cruce por Chile, me dijeron, oye, qué ganas de formar un equipo de running en Kimberly. Listo, tú eres el líder. Busca a las personas, búscate, exactamente, ¿por qué no? O por ejemplo, tenemos un tema que se llama ahora vacaciones de invierno. Era una problemática, ¿qué hacen las personas en vacaciones de invierno con los niños? Bueno, entonces hagamos una cosa, transformemos ciertos monitores y llevemos a los niños al teatro, hagamos otras cosas, pero ¿por qué no? Si al final no cuesta tanto. Pero otras personas líderes, bueno, y así, equidad hombres y mujeres, bueno, generemos una mesa que se preocupe por equidad en ciertas cosas. Ya, tú eres el líder, tú eres el líder. Entonces, al final, las mismas personas sienten esa participación activa de que tú tienes un problema, ¿cómo lo lideras y cómo lo solucionas? No, oye, ahí va el problema, ¿qué hago? Pero ¿cómo lo hace con la pregunta, Javier? Porque hay estudios donde se le ha preguntado a las personas que están abajo cómo considera la comunicación de su jefe, y el 80% de la gente te dice mala. Cuando tú le preguntas al jefe cómo él comunica para abajo, el 80% dice que es estupenda. ¿Cómo lo hacen ustedes concretamente para pero tienen un protocolo, tienen un proceso? Sí, hay muchas reuniones formales que, como digo yo, y que son muy relajadas, que se llaman como un poquito más reuniones de cultura, desayunos, pero bastante relajados. Y lo segundo... ¿Pero se llaman así reuniones de cultura o...? Sí, desayuno, yo diría, pero más que Centaura. También en una época tuvimos reuniones de cultura, partimos definiendo en la empresa cierta cultura específica y se hacían reuniones, qué cosas afectaban la cultura. Entonces, si tú veías que algo iba en contra de la cultura, se ponían los temas y los casos y se discutían. Pero también yo te diría que hay una de las cosas que nos ha funcionado bastante bien, es el tema de medir a los líderes trimestralmente. Perfecto. Medimos, y esa evaluación es solo para ti, no es un proceso, no te va a quedar ni siquiera en tu evaluación formal. 360 para la persona. Pero claro, la mayoría de las empresas siempre ponen evaluaciones que termina asociándose como a una evaluación, que si eres, qué sé yo. Esto es para ti y se evalúa trimestralmente, que es extremadamente exigente y tienes que tener ratios específicos sobre 80%, y ahí está cómo comunico. Ya, súper bueno. ¿Y qué tipo de evaluación es? ¿Cómo lo hacen? Online es súper simple de implementarla y te evalúan todas las personas que tengan algún subordinado, cualquiera sea el rango de la empresa. Si tú tienes una persona que te reporte, ya te evalúan. Que tiene que ver un poco con la escucha, una forma de escuchar, el buzón que tú decías de sugerencia, la puerta abierta y además el abrirse a que me evalúen. Exactamente. Ahora tienes la presión de que tienes que estar en un rango, digamos. Entonces ahí entra. Sí, yo digo que comunico bien. Te obliga a escuchar y actuar sobre ese feedback, porque estoy en 82 de 80, estoy adentro, pero me tengo que cuidar cuáles son las dos variables que me están diciendo que estoy con problemas. Claro. Las tengo que trabajar, voy a buscar consejo, voy a buscar asesoría, y estoy seguro de que tienen todos los temas de capacitación y desarrollo y la biblioteca de
conocimiento. Como decía Francisco en el programa pasado, si no lo mides, malamente puedes dar la señal al líder de que tiene que... O sea, lo que está haciendo ahí es gestionar justamente el clima, gestionar la relación. Sí, además, el tema del liderazgo se entiende como algo así como floppy, que hay que llevarlo a números duros. O sea, yo digo, esta habilidad es blanda, hay que transformarlo en números más duros. Y uno de los números duros es cuál es la percepción que tienen los de abajo y los pares respecto de lo que yo estoy haciendo, y también al final los clientes, pues, porque si uno no le pregunta a los clientes, vamos a tener problemas. Mira, vamos a una breve pausa y seguimos conversando acerca de esto a la vuelta. Ustedes, acompáñennos unos minutos. Vamos a una pausa. Estamos de vuelta en Equilibrio junto a Carolina Valdivieso, Country Manager de Kimberly Clark, y a nuestros panelistas Javier Arrázbal y Francisco Armanet. En el bloque anterior hablábamos de que Kimberly trabaja buscando personas integrales, que hagan deporte, cocinen, que toquen una banda, le gusta que lo pasen bien. Los cambios producen efectos en el tiempo, se van produciendo, y hablábamos de la participación de las personas en hacer cosas. Alguien llegaba con una idea, participemos en esto de un equipo de running, perfecto, quedas a cargo de hacerlo, y por lo tanto la gente se siente involucrada y participando. ¿De qué otra forma, Carolina, ustedes logran construir este tipo de culturas virtuosas? Bueno, yo creo que hay otra cosa que es muy importante, que es el que se llama el walk the talk, que al final es ser coherente. El ser coherente en todo sentido, o sea, desde, si digo, por ejemplo, organización más horizontal, no ser muy jerárquico en las decisiones y escuchar. Perfecto. En el sentido de que realmente si me importa salir a hablar con la gente y realmente preocuparme cuando alguien tiene un niño enfermo, etcétera. Creo que eso es tremendamente importante. Ya hablábamos también de la participación activa de las personas, que genera también más innovación. O sea, eso permite también, y por algo tú hablabas de Kimberly Clark, de que ha salido bien en los rankings, y a la vez también hemos salido bien en los rankings de innovación. Cuando mayor engagement tuvimos, cuando mayor compromiso de las personas tuvimos, a la vez salimos también mucho mejor en el ranking de innovación. O sea, hay una relación... Tiene una correlación así de clara, digamos. Totalmente. Mira qué interesante eso. Es un tema porque muchas veces las empresas, sobre todo en nuestro país, las que no son multinacionales, las empresas chilenas, de repente hablan de esto de construir un clima virtuoso, pareciera ser como algo de buena onda o de buena voluntad. No, para nada. No. Y el tema es que las empresas multinacionales que ya se han dado cuenta de esto hace rato, estamos hablando de que no solamente de un tema no solamente el trasfondo ético y de buena onda y de pasarlo bien, sino que le afecta directamente al negocio. ¿Cómo han visto eso, por ejemplo, de la correlación con la innovación? Bueno, yo diría hay varias relaciones. Aparte del resultado, nosotros también lo tenemos medio a nivel mundial, digamos, en términos de cuando hay mayor compromiso, uno deja también esa milla extra en la compañía, y por lo tanto al dejar la milla extra se te ocurren más ideas, hay más innovación, al haber más innovación hay mejores resultados, y al haber también mayor compromiso con la empresa hay mejores equipos de trabajo, hay menos conflictos, por lo tanto uno intenta solucionar los temas. Y yo te diría que lo más importante también es el último punto, que las personas, también el número por el número, yo siempre le digo a la empresa, el número por el número no es cuestionable, hay que cumplirlo y todos los años va subiendo, es un match, así que eso ni siquiera dejémoslo de lado. Entonces, pero ¿qué te hace feliz estar en la empresa? Al final, cuando tú le buscas un sentido un poquito más allá, y ese sentido un poquito más allá nosotros lo llamamos dejando huella en la sociedad. No solo en la empresa, sino que también ir dejando huella en la sociedad en otras cosas que a ti te pueden hacer mucho más feliz. Entonces, por ejemplo, si hay alguna persona que le guste más incorporación laboral femenina, a mí me fascina, pero siempre con equilibrio personal y laboral. Entonces, ahora estamos trabajando, por ejemplo, hay una norma nueva, la 3262, que habla justo de sacar un sello, así como la ISO 9000, que se está trabajando y que el CERNAM está trabajando bastante fuerte, etcétera, para tener... y hasta ahora no hay ninguna empresa en Chile que todavía esté certificada, por ejemplo, con esta norma. Entonces, que son 10 o 7 pasos, no me acuerdo específicamente, en que tú ves el diagnóstico de la empresa, que hayan cargos iguales hombres-mujeres, que hayan rentas iguales hombres-mujeres, que no haya, por ejemplo,
se hacen capacitaciones a las personas de violencia intrafamiliar, de acoso laboral, de acoso, etcétera. Entonces, al final tú generas un tema que va mucho más allá de la empresa. Entonces, ahí vas dejando una huella, o en distintas cosas. Entonces, ¿qué le pasa a los trabajadores qué han visto ustedes cuando la empresa se compromete en procesos de ese tipo? Porque a mí el concepto de ir dejando huella lo encuentro maravilloso. Y eso es lo que en el fondo la razón de ser de tener una empresa, más allá del número, está muy bien el número, pero ¿cómo vamos aportando a la sociedad? Precioso, ¿no? La verdad, se genera mucho más compromiso. O sea, se genera... Y mira, y yo digo algo al final que las empresas, o sea, están formadas, ¿cierto?, por personas, y mientras les vaya bien, o en nuestra empresa, o en otra empresa, o que generen su propia actividad personal, al final hay gente que quiere hacer el bien, que quiere generar cambios, como este programa que lo encuentro fantástico. Quieren generar un cambio, quieren poner los temas sobre la mesa. Y la verdad, no sé, por ejemplo, el presidente de Latinoamérica nuestro, Sergio Nacat, que él es tremendamente comprometido con todas estas cosas, o sea, tremendamente comprometido con la visión, dejar el legado. Él lo instauró hace muchísimo tiempo y dijo, bueno, ¿qué legado dejas tú en tu empresa? ¿Qué quieres dejar? Entonces tú quedas como la primera, ¿qué legado? ¿Cómo tengo que cumplir el número, el presupuesto? No, ¿qué legado vas a dejar tú? Después, ¿qué pasa para la empresa? ¿A título personal? Sí, ¿por qué no? Pero por supuesto, ¿por qué no? O sea, obviamente. ¿Qué legado vas a dejar tú? Entonces tú quedas como... Es maravilloso. Bueno, y no hay ninguna discusión que el tema de la visión y buscarle el sentido es uno de los elementos claves para que la gente se comprometa. Pero ¿cómo lo hacen ustedes en Kimberly-Clark para lograr hacerse de esa buena gente, no solamente en términos de competencia, sino que cuadren con los valores, con la cultura? ¿Qué proceso tienen? Porque al final del día ustedes se nutren de gente, tienen gente pero partieron chico. ¿Tienen un protocolo estricto de cómo contratan a la gente? Yo te diría que justo lo hablábamos en una reunión la semana pasada. Claro, es tremendamente importante la gente que uno contrata. También lo dijo Eduardo Puley, también en otro programa que hicieron ustedes. Tremendamente en Google, ¿cierto? Sí. Es tremendamente importante la gente que uno contrata, que se adecue con la cultura, y eso no implica que sea bien o mal. Pero también la cultura funciona al revés, y la cultura amolda a la gente a su cultura. Por lo tanto, claro, también hay capacitación, hay desarrollo. Pero también se tiene, porque por ejemplo en mi empresa, o sea, en Kimberly, la verdad, tienen que ser personas innovadoras con ganas de salir de esto y lo otro. Entonces una persona que sea extremadamente muy burocrática o que le den todo, capaz que no va a funcionar, además no va a ser mal. Entonces, claro. Entonces, yo creo que es muy importante a quién contratas. Después también, qué señales estás dando adentro, y ahí hay procesos. Eso, definitivamente. Señales. No, señales, que una persona que rompe la cultura es lo mismo que una persona que no llega al resultado. Y es exactamente igual... De malo. De malo. Una persona que va en contra es una persona que, no sé, es tremendamente autoritaria o es tremendamente que va contra los valores, no puede entrar en la empresa. La verdad, no puede continuar. No implica que sea bueno o malo, pero en lo que uno quiere armar no puede continuar en la empresa. Y eso implica ahí el walk the talk que tú mencionabas, la coherencia, porque de repente eso significa tomar decisiones duras. Significa a veces despedir a personas que van bien en el número y qué pasa con la cultura. Y eso Kimberly da la señal a nivel mundial. Y una de las cosas que hablabas tú, Javier, antes, escucha mucho. Entonces, por ejemplo, han hecho muchos foros también online de distintas cosas, de escuchar. ¿Qué es importante? ¿Qué tenemos que cambiar? Como hablábamos de que la gente va cambiando. Hoy día, la gente joven, bueno, yo siempre peleo contra las encuestas. Las encuestas que miden cuánto tiempo se va a quedar una persona en una empresa. Eso no es importante hoy. Okay. Muy bien, pues vamos a una nueva pausa y volvemos para seguir conversando acerca de estos temas con Carolina Valdivieso de Kimberly-Clark. Oye, espérame. Estamos de vuelta en Equilibrio. Carolina, mencionaste en el bloque anterior una palabra que realmente nos llamó la atención a todos y lo conversábamos en la pausa, lo maravilloso que es que esto de dejar huella en la sociedad, que ustedes lo tienen definido, y además el legado propio que cada trabajador de Kimberly tiene que dejar. Estamos hablando entonces de valores profundos. ¿Cómo opera eso en la práctica? ¿De qué forma estos valores encarnan en conductas dentro de la compañía? Bueno, la corporación, la empresa, a nivel global, tiene valores o comportamientos bastante definidos, entre los cuales obviamente uno los tiene que ir cumpliendo, y a la vez diría que hay una cosa muy linda porque hacemos reconocimiento de estos valores
hay desde hasta unas tarjetas, digamos, que se mandan y que yo te puedo reconocer a ti o a ti o a ti, y la verdad van quedando dentro como de tu registro de cosas o comportamientos de trabajo en equipo. Cuéntanos, ¿cuáles son esos valores? O sea, hay varios, porque son muchísimos, pero hay desde el trabajo en equipo, de la tolerancia, del respeto por las personas, son muchísimos, son valores. Todos los meses, exactamente, son medidos y a la vez tú tienes, por ejemplo, hay algunos que los alcanzas, hay algunos que tienes que trabajar, entonces después se arman planes de trabajo. Y lo otro, por ejemplo, se hace hasta un reconocimiento a nivel internacional que se llevan a las personas, se eligen ciertas personas cada cierta vez en el año y se dice, por ejemplo, tú encarnas tal valor. Perfecto. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Entonces, la verdad, vas como caso, entre comillas, y te llevamos a Estados Unidos y quizás y presentas el caso. Para entenderlo bien, y para que nuestro auditorio entienda, ¿cómo lo encarna? ¿Se define a priori o porque esa persona ha tenido conductas que van en esa línea? No, ha tenido conducta en esa línea. O sea, pero por ejemplo, en todas nuestras reuniones, por ejemplo, llamadas de la empresa, de cuando se comunican los resultados, también se felicitan ciertos valores o ciertos reconocimientos de tales personas. Y ese es el que recibió 48 tarjetas de su compañero de trabajo, superiores, no se hace por... Y evaluación... Sí, pero no se hace por el que recibió más o menos, sino porque realmente la integra. Por ejemplo, un caso concreto que tuvimos, un caso precioso y maravilloso, tuvimos para el tiempo del terremoto, hubo una persona, un operario que trabajaba como un poquito más jefe de grupo, que trabajaba y le tocó el terremoto en la noche, estando ahí, y la verdad, él lideró a todo el equipo, sacó a todo el equipo a la bodega, logró, y la verdad, se prendían los sprinkles, empezó a salir el agua, se movían, se caían todo. Se movió más que otras cosas. Y fue impresionante cómo llevó, bueno, y después justo tuvimos también otro tipo de historia, y él nuevamente liderando, acompañando a la gente en el terremoto, post-terremoto. Bueno, él terminó ganando porque preocupación por los demás. Y fue a Estados Unidos con su señora y el presidente, digamos, de Latinoamérica le entregó un reconocimiento y estuvo una semana en Estados Unidos, etc. Entonces, son cosas que al final tú dices, bueno, la persona que excedió los números y la persona que realmente fue un líder de su equipo y preocupado por las personas. ¿Y esos casos internamente tienen repercusiones? Algo que... Orgullo. Un orgullo. Reconocimiento y orgullo son fundamentales. Así que... Felicitaciones aquí, claro, creativo. Realmente, buen trabajo. Reconocimiento y orgullo son fundamentales de las buenas cosas que se hagan. ¿Y cuál va a ser el legado de Carolina Valdivieso? ¿Se puede contar? ¿Se puede contar, no? No. Eso da para otro programa. Tenemos que... Para otro programa. Para un programa completo. Para otro programa. Pero qué importante es que a las personas se las incentive desde la empresa a hablar de tu legado. Porque eso te involucra a ti como persona. Ya no es tu presupuesto, tu productividad, la cantidad de algo que hagas con tal margen, sino que tú como individuo, a nivel valórico, ¿qué vas a dejar en esta compañía y por lo tanto qué vas a dejar en la vida? Que es mucho más importante. Le da sentido a tu vida, no solamente al trabajo. Le da sentido al trabajo y le da sentido a la vida. Oye, y hay otra cosa que hablábamos también, bueno, en la pausa, que hablábamos un poquito más de la sociedad y algunas cosas. Hoy en día en Chile, bueno, como empresa que dije que estamos cubriendo desde que nacen hasta que las personas dejan de existir, están haciendo 240.000 guaguas y a la vez tenemos 2,5 millones de adultos mayores. Y a la vez hay el 50% de las mujeres hoy día no trabaja. Y creo que la sociedad igual nos vamos a tener que, todos estos valores, todas estas mejores relaciones laborales, todas las cosas, nos vamos a tener que ver cómo cambiamos un poquito esto, porque vamos a tener que incorporar mucho más al adulto mayor a trabajar, y que creo que es algo muy lindo. Y muy también, bueno para algunos de nosotros. También vamos a tener que tener un trabajo más flexible para las mujeres, definitivamente. Y mayor inclusión de personas más discapacitadas, ¿por qué no? Preparándonos para el futuro. Muchas gracias, Carolina, y nos pasa lo de siempre, queremos seguir conversando, nos quedan tantos temas en el tintero y en algún programa vamos a hablar del legado de Carolina Valdivieso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y a nuestros panelistas, muchas gracias y hasta la próxima semana. Ustedes sigan en la compañía de CNN Chile y nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchas gracias.